Muy buenos días a todas, ¿cómo estamos? Ya. Damos muchas gracias a Dios por todas nuestras amigas que se están conectando a nuestra reunión entre amigas, nuestro Ministerio de Mujeres. Sean todas bienvenidas. Y damos gracias al Señor por este tiempo que Él ha puesto ya en nuestros corazones, apartar este tiempo, este día, esta hora dedicada para aprender, para sentarnos a los pies de Jesús. Y pues el único propósito es que crezcamos en nuestra fe, nos maduremos en nuestra fe, en el conocimiento de Dios y recibamos sus consejos y enseñanzas que Él tiene para cada una de nosotras. ¿Ya estamos listas todas? Pues vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, queremos agradecerte siempre, Señor, por este tiempo que nos regalas. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de edificación. Te damos gracias por la enseñanza de la Escritura y porque tú estás motivándonos a acercarnos cada día más a ti y no apartarnos nunca de ti. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y no hay otra manera de poder tenerlas, sino cerca de ti, llenos de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra serie que nosotros estamos teniendo es una pequeña serie que le titulamos Interesándome por leer la Escritura y un poco de hermenéutica. En realidad es un tema muy extenso, pero vamos a ver lo básico de lo básico, porque es importante. Si nosotros queremos aprender y entender que Dios dice en su palabra a nosotras en una manera personal, pues sí tengo que saber cómo se lee la Biblia. Sí, son 66 libros, la Biblia tiene 66 libros, pero es riquísima la literatura que existe en la Biblia. Y para eso ocupamos la herramienta que es la hermenéutica. Y a lo mejor algunas de ustedes dicen, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué ocupo? No es tan difícil, solamente es como tenemos que aprender un poquito de hermenéutica para poder nosotros no desviarnos. Acuérdense que si nosotros leemos la palabra de Dios sin tener un orden, una disciplina en el orden de la gramática nada más, y nosotros vamos a formar nuestras propias ideas, y eso es algo bastante peligroso. De ahí surgen las sectas, las herejías, las mentiras, las medias verdades, y eso es algo peligroso para la vida espiritual. ¿Qué es la hermenéutica? Ya vimos la semana pasada que la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente, en este caso, la Biblia, porque la hermenéutica se aplica para todo tipo de lecturas, estudios, no solamente para la Biblia. Cuando leemos algo, cuando escuchamos algo, nosotros tenemos que entender cómo en los mensajes real qué es lo que se nos está transmitiendo. Para eso ocupamos esta herramienta. La hermenéutica usa el método gramático histórico y tiene en cuenta el contexto en que se da la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras, teniendo en cuenta también que hay figuras literarias, retóricas. Ahorita van a decir, ¿pero qué es eso? Pero todo lo voy a explicar. Hay poesía, hay profecía, la retórica es bastante rica, entonces vamos a ver un poquito de eso. Realmente la hermenéutica nos está dando herramientas para ser una buena intérprete de la Escritura. Hoy vamos a mirar la primera regla de hermenéutica, que dice lo siguiente. Esta es la primera regla. La semana pasada vimos la regla fundamental, que es la Biblia se interpreta. La Escritura se interpreta con la misma Escritura. Y vimos ejemplos, ¿verdad?, que eran bastante claros, como la misma Escritura nos está dando la explicación. Hoy vamos a ver esta primera regla que dice que algunas expresiones de la Biblia, si estás anotando, algunas expresiones de la Biblia son figuradas. Algunas expresiones de la Biblia son figuradas. Por lo tanto, deberán interpretarse
según el uso ordinario de la época en que se escribieron. Acuérdense que la hermenéutica tiene que ver con la gramática, la historia y envuelve muchos aspectos. Vimos entonces que nuestra primera regla dice: algunas expresiones de la Biblia son figuradas, por lo tanto deben interpretarse según el uso ordinario de la época en que se escribieron. La Biblia son 66 libros. Se ve un solo libro, pero realmente en el contenido son 66 libros, con 40 autores diferentes, escrita en un periodo de aproximadamente unos 1500 años, y no se contradice, porque el autor, los que le escribieron son unos, pero el autor es uno, que es Dios. Entonces, la Biblia sorprendentemente provee sabiduría y vida eterna y vida abundante a todos aquellos que la leemos. Y de ahí la importancia de saberla interpretar, especialmente porque ella está muy enriquecida en su literatura. Pues imagínense, es Dios, sabe cómo nosotros vamos a poder entenderla. Entonces Él enriquece mucho. La Biblia está muy enriquecida con lenguaje figurado. Entonces siempre vamos a leer la Biblia. Si tú ya has dispuesto tu corazón para leer la Biblia, debes tener en cuenta, todas debemos tener en cuenta que encontraremos estas expresiones peculiares y de sentido figurado, que era muy peculiar que los hebreos tuvieran ese tipo de literatura, de maneras de expresar, porque en su cultura ellos tienen lenguajes simbólicos, expresiones propias y exclusivas del pueblo de Dios. Entonces, quienes las escribieron tienen un lenguaje, tienen una manera de expresarse que nosotros tenemos que conocer para poder darle el sentido correcto. Ellos lo escuchaban y sí entendían qué era lo que estaba el Señor diciendo, pero cuando nosotros leemos, a veces nos quedamos así como, ¿qué es esto? Pero cuando nosotros entendemos que hay una cultura, cómo pensaban ellos, cómo se expresaban de alguna manera, y también teniendo en cuenta que nosotros también tenemos cierto conocimiento de lo que son los lenguajes retóricos, pero saber distinguirlos en la palabra de Dios. Ya cuando nosotros leamos la Biblia, ya no la vamos a leer igual, va a ser así un despertar, un interés importante, porque está bastante rico, nos provee mucho. ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o puede ser imaginaria. Ese es un sentido figurado, y utiliza la conjunción como. Tú eres como, y usa el sentido figurado, como eso, como otro. Ahorita vamos a ver versículos. Entonces, lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o puede ser imaginaria. Mateo 13:3 es un ejemplo que tengo de cómo aquí nos muestra la palabra de Dios, cómo el mismo Jesucristo usó el lenguaje figurado. Vamos a ver Mateo 13:3. ¿Lo tenemos? A ver, ¿quién lo quiera leer? Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo, ¿continúo? Hasta ahí. Dice, y les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Esa es un lenguaje figurado. Te voy a enseñar esto, pero te lo voy a plantear en algo como tú lo puedas entender. Ese es el lenguaje figurado. En otra versión dice que Jesús dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Así lo van a encontrar en sus Biblias, en algunas de sus versiones. Y en la Biblia que nos acaba de leer nuestra hermana Elena dice que habló por medio de historias. ¿Para qué? Para traer una enseñanza
espiritual en este caso, una aplicación moral o una aplicación espiritual, como cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, trajo muchas enseñanzas y de ahí uno tiene que aprender a distinguir qué es lo que nos quiere decir a través de una figura como es las figuras retóricas, como que es el sentido figurado. Siempre cuando leamos la Biblia, como les comento, vamos a encontrarlas, ya leerlas se las van a encontrar más continuamente, ya vamos a poder identificar. La cuestión de que se usan parábolas, historias, todos son apoyos para la enseñanza, para potenciar también el significado, lo que quiere decir a través de cada enseñanza. El sentido figurado tiene el propósito de potenciar, pero también agrega vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir, persuadir, enseñarnos, ¿sí? De pronto nosotras también usamos figuras retóricas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando deseamos halagar a uno de nuestros hijos, decimos: eres el mejor hijo del mundo. En realidad estamos usando una figura retórica, estamos haciendo una hipérbole, estamos exagerando algo, porque lo que queremos expresar es que ese hijo entienda lo importante que es para nosotros ese evento, esa situación, lo que es para nosotros o significa para nosotros. Estamos exagerando con este fin. En la palabra de Dios, por ejemplo, en el tema poético, mi amado es uno entre 10,000, decimos, pues esa mujer, qué exagerada. Yo diría también del mío lo mismo, mi amado es uno entre 10,000, pero está haciendo una exageración con el fin de resaltar ese sentimiento de importancia hacia ella, lo que significa su amado o lo que significaría para nosotros Jesús, para nosotros, ¿verdad? Él es uno entre 10,000, es una expresión exagerada para decir lo importante que es para nosotros. Entonces, esos son ejemplos de cómo nosotras en la vida diaria usamos, pero en la Biblia los vamos a encontrar. Vamos a encontrar los símil. ¿Qué son los símil? El símil utiliza el recurso de la comparación o semejanza. Vamos a ver el Salmo 42:1. Es un salmo muy hermoso, lo hemos cantado también. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un canto, es una oración, pero al leer todo el contexto de ese salmo, vemos a una persona que está pasando por una prueba difícil. Está recibiendo una situación que le está aquejando a su alma. Y recuerda los momentos en cuando no estaba esa situación, cómo podía expresar su amor por el Señor con tanta alegría, con tanta libertad, y de pronto viene una opresión que le impide hacerlo de esa manera, y él usa ese símil en esto que él está diciéndole a Dios, porque es una oración. Sabemos que la oración son el hablar con Dios, es platicar con Dios, y le está diciendo: ¿sabes cómo me siento? Ahorita me siento como el ciervo, un ciervo, cuando brama por las corrientes de las aguas. Necesitaríamos conocer un poquito acerca más de la naturaleza para poder imaginarnos cómo ese ciervo, bueno, yo solamente los he visto en Nat Geo, cuando emigran buscando el agua. Yo creo, Dios los dirige, porque en esa necesidad se van acercando a las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque hay un desierto, y así a veces nuestra vida pasa desiertos espirituales,
pareciera que Dios no está con nosotros, pareciera que estamos expuestos a todo lo malo, pero Dios nos va dirigiendo, Él siempre va a estar con nosotros y es un salmo muy hermoso si nosotros lo pudiéramos leer, pero tenemos corto tiempo, pero aquí solamente estamos utilizando este ejemplo para ver que hay una similitud, cómo compara una cosa con ese sentir, ¿verdad que sí? Me siento en una prueba, te necesito. Así, te necesito. Mateo 23, 37. Aquí vemos otro símil. Es muy interesante. Dice la palabra. 23, Mateo 23, 37. ¿Quién dice? Ya lo tengo. Yo. A ver. Es palabra de Dios para todos. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios les envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Y cómo vemos aquí el símil, cómo compara a una gallina juntando a sus pollitos, cuando sus pollitos se ven en peligro, lo primero que hacen, yo no sé, las que tienen gallinitas, ¿dónde están? Y tienen sus pollitos, y si viene alguien que ellas se sienten amenazadas, los pollitos ¿qué hacen? ¿Se dispersan? No, se van rápidamente con la mamá y ella extiende sus alas y los guarda. He visto fotos sobre el tema y es una ternura ver eso y ver la valentía de la mamá gallina, ¿verdad? Cubriendo a sus pollitos, dice Dios, está comparando, pues así yo los quiero proteger. Quiero proteger a mi pueblo de las consecuencias del pecado. Viene una amenaza hacia las almas que no tienen a Jesús, que viven esclavas sin Él. Primeramente sin Él y otros aparte de Él, esclavos del pecado. Dice, ¿cuántas veces te he querido proteger, pero no quieres? Te hablo y no quieres. No tengo tiempo, no puedo. Hay muchas cosas importantes, pero te quiere proteger el Señor, dice, nos está hablando. Es hermosa la palabra y ve cómo el mismo Jesucristo usa el símil como una manera de nosotros. No está diciendo que Él es una gallina, ¿verdad que no? Y que nosotros somos pollos. Pero así de tierna está la idea para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ser protegidos, porque realmente viene un peligro, es real el peligro. Vamos a ver otro, en Isaías 55, 10 y 11 es otro símil que el Señor usa para que entendamos y vamos a verlos, porque aquí también nos viene la regla fundamental, aparte del símil. Bien, ¿quién lo quiere leer? Isaías. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir, sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí, sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Qué hermoso. Aquí entra también la regla fundamental. La escritura, explicada por la misma escritura, nos está dando un símil, pero también nos lo está explicando, nos está diciendo, ¿te has puesto a observar? A veces andamos tan afanosas en nuestras quehaceres, en nuestra vida cotidiana, que no nos detenemos a observar cómo la lluvia desciende del cielo, como así dice, o la nieve, y no se queda así nomás como que llovió o nevó ya, sino que riega la tierra y de pronto ves todos los cerros. Además aquí se nota muchísimo porque Tijuana es seco, polvoriento, pero cuando llueve, qué hermoso se ve todo verde, se ve hermoso. Entonces te da un panorama muy bonito. Así es lo que sucede cuando la palabra de Dios, en el verso 11 que le está explicando, cuando sale mi palabra de la boca y dejamos que entre a nuestro corazón, dice, no va a volver a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tiene un propósito la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos y la recibimos. Eso no lo está explicando ya, pero vemos el símil, ¿verdad? Aquí vemos entonces que Jesús nos está diciendo, nos habla de la efectividad de la palabra de Dios en los corazones humanos cuando se abren y reciben la palabra, se dejan mojar, ¿sí? Con la palabra. Esta es una figura retórica, el símil, pero hay otra que se parece mucho como es la metáfora. La metáfora también la vamos a encontrar cuando leamos la Biblia, y la metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil, pero con ella se quiere denotar alguna cualidad o característica, ¿sí? Con esas criaturas o con lo que Él está usando, Dios está usando en la palabra. Vamos a ver Génesis 49:9. Génesis 49:9, ¿qué dice? Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león, y como a un león, ¿quién lo va a molestar? Ahí está usando una metáfora. No está exactamente diciendo eres como, pero está usando una figura para expresar un carácter acerca de Judá. ¿Por qué de Judá? Que era uno de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Una de esas es Judá, y está dando una característica de un carácter. Y bueno, sabemos que el león es una figura del rey de la selva, de alguien importante dentro del reino animal, pero no está diciendo que es Judá eso, sino habla de un carácter firme que tiene esa figura animal, para mostrar con qué carácter se manifestaría nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, porque de Judá vendría Él a nacer, de la tribu de Judá. Otra metáfora la encontramos en Juan 10:12. Juan 10:12. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí vemos el carácter que se enfatiza. No está diciendo que nosotros somos los animalitos y Él es el pastor que los está dirigiendo, cuidando, vigilando, sanando, pero a nosotros entender la figura de un pastor y las ovejas, y sabemos que un buen pastor va a cuidar a sus ovejas al modo de dar su vida por ellas. No va a dejar que sea destruida ninguna de sus ovejitas porque es el dueño. Entonces, aquí utiliza esa figura para enfatizar un carácter, el carácter de Él como Dios, su bondad, su grande amor que lo lleva a dar su vida por cada uno de nosotros. Y así nosotros podemos entender nuestra postura como seres humanos, como sus hijos también, como sus hijos, saber que tenemos a un Dios que no nos va a dejar, jamás nos va a abandonar, aún en las más duras pruebas, el Señor estará ahí con nosotros, nos está observando, estamos dentro del redil. No nos va a suceder algo en el cual no tengamos una enseñanza, siempre va a tener propósitos formar a esa ovejita. Vamos a ver otra metáfora, segunda de Pedro 2:17. Se parece al símil, pero no es símil. Segunda de Pedro 2:17. Estos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Segunda de Pedro 2:17, sí. Sí, es lo mismo.
Estos son, está hablando de los falsos maestros y los está comparando a qué parece un maestro que es malo, que no está puesto por Dios y tienen intenciones totalmente ajenas a la vida de Dios, al amor de Dios. Dice que son como fuentes sin agua. Entonces nos podemos imaginar una fuente. ¿De qué sirve una fuente si no tiene agua? Ni para adorno, ni para nada. Nada más va a aparentar, pero no tiene el agua, no tiene la vida de Dios. También dice que son como nubes empujadas por la tormenta. Pasan las nubes, pero ¿qué traen? Nada. Nada más parece que traen, pero no traen. Pero dice, para los cuales es la más densa oscuridad. Entonces está hablando de un juicio que va a venir a aquellos atrevidos que se hacen pasar por gente de Dios para apartar a la gente de Dios. Y está reservado un juicio, ¿sí? Bien, ya vimos entonces la metáfora, como la metáfora, a diferencia del símil, se enfoca en el carácter, en una cualidad que quiere resaltar. También nos encontramos, aunque ya vimos este punto, pero lo vamos a anotar, la hipérbole. La hipérbole es la exageración. Consiste en aumentar o disminuir en forma exagerada lo que se dice con el fin de recalcar la importancia de la idea que se está compartiendo en ese momento. Vamos a ver el Salmo 6:6. ¿Ya lo tenemos? Vamos, la leemos, Elena. Toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. Qué exagerado, ¿verdad? Pero está hablando, pero ¿qué quiere decir? Está exagerando porque quiere resaltar una idea. ¿Cuál es la idea? Mucho dolor. Hay mucho dolor. Mucho. Juan 21:25. Que la tenga primero. También hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Todas ellas estuvieron escritas en libros. Supongo que en el mundo entero no cabrían los libros. Esa es una exageración. Eso es para resaltar la importancia o el gran poder que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, manifestó todas las cualidades de Dios y todo lo que pudieras describir de Él. Ellos que fueron testigos, el apóstol Juan y los que estuvieron ahí, imagínense tener y haber entendido que Él era el Señor, el Rey de Reyes, el Creador, y pudieron ser testigos de su grande poder y que ya estaba viviendo dentro de sus corazones. Entonces exagera para que nosotros podamos notar qué tan importante es enfocar nuestra mirada en Jesús y ver toda su obra. Otra figura que vemos en la Biblia, cuando nosotros la leamos, ya vimos el símil, ya vimos la metáfora, ya vimos la hipérbole, ya vimos... una de esas. Sí, ahora vamos a ver la parábola. La parábola también es, su definición es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, espiritual, algo que Dios nos quiere decir a través de eso. Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. Parecieran todas como fueran símil, como el primero que vimos, ¿verdad que sí? Pero no, tiene una diferencia. Esta, aunque parece un símil, es un símil prolongado o extenso. No está corto, es más extensa su narración. Y la semana pasada vimos un poco de la parábola del sembrador,
y vimos cómo se siembra la palabra, ¿no? Que era lo que quería decir. Pero la narración es un poco más extensa y luego viene la explicación más adelante en Mateo, en el mismo Mateo capítulo 13. Y ese símil está mostrándonos cómo es más extensa que un símil o que una metáfora. Esa es una manera en la cual nosotros podemos entender el mundo de las figuras retóricas, y faltan muchísimos más, pero no alcanzamos a verlos. Pero vamos a ver Mateo 13 del 24 al 30. Sí, esta no es la del sembrador, perdón. Va, sí, por favor. Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó buenas semillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Y él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando está arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. Esta es una parábola y está explicando, y está en el inicio, en el verso 13-24, él mismo menciona a Jesús: el reino de los cielos es semejante. La palabra semejante casi siempre va a acompañar a una parábola. Te va a decir el reino de los cielos, o en el caso de la parábola del sembrador, que nos va a venir como o semejante. Siempre va a venir esas palabras porque las va a estar comparando. Nada más que, a diferencia de los demás, esta es una narrativa más extensa, la parábola. Entonces, está presente aquí la conjunción semejante, porque une la parábola con la idea de lo que Él nos quiere hablar. En este caso nos está hablando acerca del reino de los cielos, como nosotros que somos hijos de Dios, los hijos de Dios, estamos aquí en la tierra y nos asemeja a unas plantas, ¿sí? Pero una persona que es agricultor, una persona que trabaja en el campo puede entender eso. A lo mejor nosotros no, pero a veces requiere que nosotros nos interesemos un poquito más. Jesucristo era así, en su personalidad nos enseña la belleza de poder, de contemplar la belleza en el aspecto de darse el tiempo, de observar, ser contemplativo. Y en ese aspecto, al ser contemplativo, pues él podía dar una enseñanza de lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo les explico cómo es el reino de los cielos? Uno puede, en este caso, por ejemplo, cuando yo creía en Jesús, yo pensé que toda la gente creía en Jesús, como yo lo estaba experimentando en ese momento, con esa vida, con esa alegría, y me quería decirles a todos lo alegre que yo sentía adentro, la felicidad que yo pude experimentar adentro, a pesar de cómo estaba en la situación que estaba. Ya había pasado a segundo lugar, a tercero, cuarto, quinto, y eso no importaba. Pero realmente te das cuenta que nosotros estamos en este mundo, pero podemos estar experimentando la llenura de Dios, la felicidad que Dios nos da, la seguridad que Dios nos da, pero siempre va a haber gente que no crea en Dios, no le cree en Dios o no conoce al Señor. Así es, estamos en este mundo y tenemos que ser
aquellos canales de bendición para que otros puedan conocer eso y puedan experimentar la bendición, pero siempre va a haber la maldad. Por eso empieza a decir, cuando sale la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquellos que están en contra del reino de los cielos, en contra de los principios de Dios, en contra de la enseñanza, en contra del verdadero amor, no solamente las expresiones, sino el verdadero amor, el carácter del amor, como lo modeló nuestro Señor Jesucristo, su celo santo, su poder y su gracia está depositada en nosotros, pero va a haber en contra, siempre va a haber en contra. ¿Y quién lo sembró? Bueno, el enemigo, dice, el enemigo lo sembró y ahí va a estar y así va a estar y nosotros tenemos que brillar. La palabra de Dios dice que en una comparación que hace, usando un símil, dice que nosotros somos como los luminares en el cielo en medio de una noche muy oscura. Pero la palabra de Dios, entonces vemos como en nuestro comienzo de nuestro tema, de nuestra primer regla de la hermenéutica, que dice que algunas expresiones de la Biblia, cuando nosotros la leamos, van a venir en sentido figurado. No las podemos interpretar literalmente. No, yo quiero ver al Señor como una gallina y que yo me pueda cobijar abajo de él. No, te está diciendo así es. Y de alguna manera esas figuras a nosotros nos ayudan a entender el cuidado y su providencia en momentos de dificultad. Así me siento, así me siento. En una ocasión, una persona que estaba pasando por un tiempo de desierto, de mucho dolor, de incertidumbre, hablándole de la palabra de Dios, usé el Salmo 23. Tú eres como una ovejita, pero el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. A veces tienes que usar esas figuras para decir, así es el Señor conmigo, sí, así es, créele a Dios. No que uno no es mi palabra, pero es una manera en que Él expresa que nosotros en ese momento de dolor podamos entender y abrazarnos de la verdad. Que en medio de este mundo, aunque hay maldad, aunque hay muchas situaciones que enfrentar, ahorita estamos viendo no solamente el tema de la pandemia, ha habido mucha muerte, hay dolor que nos rodea, hay gente que tiene mucho dolor, hay gente que tiene enfermedad, hay gente que tiene incertidumbre, hay gente que tiene temor. Pero el Señor nos habla a través de las figuras retóricas en la palabra de Dios, no para que nosotros digamos, ya sé más, sé de figuras retóricas. No, Dios va a usar eso para que nosotros podamos entender su plan maravilloso y su propósito para nuestras vidas. Amén. Bueno, este es el tema de la primera regla de hermenéutica, la primera regla. Pues vamos a orar. Y vamos a poner en manos de Dios, hay necesidades dentro de su pueblo y así, como dice su palabra, pues vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, poderoso Dios, porque en tu palabra nos hablas de una manera tan sencilla. Ayúdanos a no ser complicadas, Señor, a no tener corazón duro, incrédulo, sino dejarnos moldear, dejarnos cuidar como esas ovejas, Señor, alrededor de su pastor. Dejarnos proteger como esta gallinita que abre sus alas. Así, Señor, tú dices, Señor, que tú, Señor, también quieres protegernos. Que corramos a ti, que nos cobijemos bajo la sombra de tus alas, porque ahí es donde encontramos seguridad y paz. Señor, en tus manos estamos. Y levantamos a nuestros hermanos que están ahorita en diferente necesidad, a la familia Cota, a nuestro hermano Mario. Levantamos también al hermano pastor José Antonio y rogamos tu providencia, tu cuidado, tu amor, tu cobijo, tu abrigo, Señor. Manifestándose, Señor, en estas necesidades y fortaleciendo a todos. Cualquier necesidad que haya de diferente índole, levantamos a todos, Señor,
a los corazones de las familias que han perdido un ser querido, la familia de la hermana Mariela, los hijos de su hermana, a todos los que no te conocen, Señor, levantamos sus brazos rogando, Señor, que tú te manifiestes poderoso. Sí, Dios. Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra y tus Amén. consejos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos.